All right. So, Bueno, excellent. Welcome, everyone. bienvenidos a todos, a todas. Third encounter, reimagining Bienvenidos our a este space tercer encuentro de reimaginar imaginar, lo humano. So, reimaginar lo humano. the invitation in this space is to open La invitación our en este imagination espacio es abrir nuestra imaginación a maneras ourselves nuevas, to each other, de modos que nos podemos relacionar con nosotros, con los and the otros y idea con el of mundo. Y this esto vino de la idea crisis that de que we are podemos facing usar esta not just to get crisis que estamos atravesando which no is possible, solamente para but agitarnos, to que por supuesto es apropiado, collectively sino para pensar juntos también what would creativamente we like to help qué tipo de mundo nos build gustaría construir for a better future for juntos para ourselves un mejor and futuro other para nosotros participants of this y planet. para otros seres So sintientes de este planeta y para el it is planeta. my total pleasure to have Es the mi Russell Kolts placer with us. total Russell tener al is doctor Russell a Kolts psychologist acá con nosotros. and Russell es un professor of psicólogo clínico psychology y es un profesor de at psicología the en la Universidad University of Eastern Washington University. Is that right? del este de And he Washington. has been one of the most important authors and pioneers Y of él es uno the de compassion los focused autores behavioral más importantes de la psychology aplicación de la in terapia basada en la populations and compasión specifically en the diferentes treatment of poblaciones, anger. especialmente en el tratamiento de His enojo, opinions consistently. y He has written enseña books regularmente like terapia basada en la Violence and compasión y Anger ha and Managing escrito Anger, varios libros and sobre also a eso brilliant book, CFT Made Simple, y un which libro was brillante published this llamado year as a CFT guide Hecho into Simple como un manual the terapia clínico. centrada en la compasión. So, thank you for being with us, Russell. Muchas And gracias por estar acá, Russell, thanks for having me. y estar con nosotros en esta conversación. So, our focus of our conversation today is Entonces, el compassion, foco de la anger, and conversación moral indignation. Those de are hoy es la what we compasión, will be el discussing today. enojo y la But indignación. as usual, I Es like lo que vamos a discutir hoy. to Pero to start como with siempre y como a usualmente, short quiero invitarlos a exercise to todos settle que our minds, empecemos con una to práctica de start meditación the para mindfulness poder conversation. asentar And I'm nuestra going to do this in mente y Spanish. abrir la mente para esta Así que conversación. vamos a hacer una Y pequeña voy a práctica hacer para comenzar. esta práctica en español. Solamente un par de minutos para asentar nuestra mente, así que te invito a hacer cualquier movimiento que te venga bien en el cuello, en los hombros, los brazos, el rostro, para relajar cualquier tensión innecesaria. Y te invito a tomar unas 4 o 5 respiraciones de limpieza, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalando por la nariz, llenando el torso de aire y exhalando. Un par de veces más, a tu ritmo, refrescando el cuerpo al inhalar y soltando tensiones, preocupaciones, dejando ir lo que ya ocurrió, lo que aún no ha ocurrido. Y si está disponible para ti, también puedes invitar una leve sonrisa en tus labios. Y simplemente sentir por un minuto la estructura de tu cuerpo enraizándose en el presente, la espaciosidad interna con la respiración que entra de manera calma. Y finalmente te invito a conectar con tu motivación para estar aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te gustaría
llevarte contigo de esta experiencia y cómo se conecta el hecho de que estés conectado, conectada ahora mismo o viendo este video, cómo se conecta con tu propia aspiración a la felicidad y al alivio del sufrimiento. Bien. Suavemente vamos abriendo los ojos y conectando con esta llamada. Voy a volver al inglés ahora. So welcome everybody again. Bienvenidos todos de nuevo. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hay 264 personas en la conversación con nosotros hoy, Russell. Entonces hay muchas personas que están mostrando un interés en encontrarte y escuchar tu modo de pensar sobre estos temas. Así que empecemos. Sos conocido por ser una persona que ha pensado sobre el enojo y como uno de los pioneros de la compasión y de la terapia basada en la compasión. Me gustaría saber cómo fue que empezaste a interesarte en el tópico, en el tema del enojo. Bueno, fue una experiencia personal. Eso fue lo que realmente me llevó a la compasión y a la terapia basada en la compasión. Las personas tienen distintos temperamentos. Algunos tienen momentos tienen más facilidad para experimentar algunas emociones. Otros tienden a experimentar más fácilmente la ansiedad y otros más fácilmente el enojo. Yo soy una de esas personas. Nunca fue algo que me obstaculizó, se metió en el medio de mi vida. Nunca dejé un trabajo, tuve problemas en el trabajo que se interpusieran en mi vida, pero sí tuve que lidiar con el enojo. Cuando mi hijo nació, me di cuenta que estaba modelando una conducta para él que no quería pasársela a él. No quería enseñarle a luchar con el enojo de la manera en que yo lo estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, en estos caminos me encontré con las prácticas budistas y fueron las prácticas de compasión dentro de las prácticas budistas las que fueron transformadoras para mí y que me llevaron a pensar si estas prácticas fueron tan poderosas para mí. Quizás puedo encontrar alguna manera de ayudar a mis pacientes de psicoterapia. Y eso me llevó a contactar a Paul Gilbert y a la terapia basada en la compasión. Cuando empecé a pensar cómo quería aplicar CFT, el enojo fue uno de los lugares que realmente me llamó, justamente por mi experiencia personal, no solamente por mi propia experiencia, sino por trabajar con eso. Y así fue que me hice voluntario para trabajar en el sistema penitenciario. Entonces empecé a hacer grupos de meditación, meditaciones budistas, con las personas que estaban en prisión.
pero siempre teníamos una charla al final de las sesiones. Y siempre encontrábamos nuestro camino para hablar del enojo. Cuando nos preguntábamos con qué están luchando, cómo podemos aprovechar este tiempo, siempre terminábamos en el enojo. Así que eso fue importante para nosotros. Basically, you started with anger because you were a good patient, a good, a good Básicamente empezaste con el enojo porque eras un buen paciente para este tipo de trabajo con el enojo. No, no diría que era un buen paciente, pero sí que necesitaba ayuda. So maybe even before asking you more about that, what is anger basically? Can you explain what is? Entonces, podemos empezar por saber qué es el enojo. Hay distintos tipos de enojo. ¿Cuáles son las razones evolutivas para el enojo? En el contexto de la terapia basada en la compasión, el enojo es una de las emociones de amenaza. Si miramos en términos evolutivos, podemos ver el enojo como también el miedo y la ansiedad, el disgusto también, desagrado. Es una de las maneras, tienen la función evolutiva de detectar amenaza y responder a ella. Es importante reconocer que en la mayor parte de la historia de la humanidad, las personas han vivido de modos muy distintos de los que estamos nosotros viviendo ahora en la vida moderna. Entonces, en mi vida es raro que las amenazas que yo pueda enfrentar sean ataques físicos como de otras tribus o de un tigre o de algo por el estilo. Pero para la mayor parte de la historia de la humanidad, esos son el tipo de amenazas con las que se fueron enfrentando las personas. Entonces el enojo ha ido evolucionando, que no está tan como acomodado para lo que hemos evolucionado. Entonces, dentro de las respuestas de lucha, huida o parálisis, el enojo está más parecido a ese tipo de respuestas. Y entonces vos has mencionado que vamos a hablar del enojo y el activismo. Por eso me parece que es importante pensar el rol del enojo en ese contexto, porque el enojo es activante y es algo importante. El enojo nos activa frente a la injusticia y frente a que vemos algo que eso es algo malo, el enojo nos activa. Pero la motivación fundamental en el enojo es agresiva, no es ayudar, es atacar. Y eso es importante de tener en mente, especialmente en el contexto en que nuestra motivación es ayudar. Y bueno, y creo que eso es una buena distinción porque el enojo trae energía y sobre todo en contextos en que la energía es necesaria, pero también la amplitud de la conciencia que podemos traer a una situación, el enojo no nos deja abrirla tanto. Sí, absolutamente. Ese es un punto muy importante, porque las emociones que están involucradas con la amenaza, como también la ansiedad, organizan nuestra mente de formas específicas. Y en particular, las emociones de amenaza, tal como vos sugeriste recién, nos empequeñecen y colapsan nuestra atención. Entonces las palabras, las imágenes, lo que hacen es que enfocan en la amenaza. Entonces cuando estamos ahí capturados en la amenaza, es más difícil pensar flexiblemente, resolver problemas, pensar creativamente, pensar cosas en perspectivas diferentes y tratar de imaginarnos el punto de vista de otra persona. Es muy difícil hacer esto cuando estamos enojados,
porque eso de alguna manera va en contra del propósito evolutivo del enojo, que es enfocarnos en la amenaza y luchar con él. Right. So it's interesting because it seems that it Bueno, cuts entonces esto es interesante porque de alguna manera when you corta have alguna sabiduría o anger is perspectiva there. cuando estamos It's enojados, pero de algún evolutionary modo inheritance that we have el enojo está passed ahí, on es from una the herencia beginning of the way evolutiva. we Entonces, de alguna communicate manera as an tiene evolutionary principle. algo So de do you think that sabiduría, this si brings no, some no lo sort of value tendríamos information evolutivamente. or wisdom Entonces, that ¿pensás we que could tiene take algo de from sabiduría this o experience? una información importante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el enojo es una buena señal. Repeat the last part. But a what? Yo creo que el enojo es una buena señal, pero es una pésima estrategia. Entonces el enojo es muy útil para alertarnos de cosas que están mal, sobre aquellas cosas que, por ejemplo, van en contra de nuestros valores y nos ayuda a despertarnos y nos energiza. Entonces, cuando vemos algo que está mal o que nos amenaza, pero probablemente la mayor parte de las amenazas que tenemos en la vida moderna, el enojo no sea la manera de lidiar con ellas. Entonces, FT nos enseña maneras y prácticas que nos permite desarrollar otros sistemas de modo tal de que nos demos cuenta y seamos conscientes que estamos enojados en vez de responder agresivamente. Podemos notar, estoy realmente enojado, enojada. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué sería útil? ¿Sería útil hacer lo que el enojo me está invitando a hacer o sería bueno pausar y tratar de pensar y discernir cuál sería la Are you mejor capable to respuesta? do that kind of move when you're in the midst of an anger ¿Sos burst? capaz de hacer ese Like tipo de step back and movimiento cuando estás en el medio de un ataque de enojo? Bueno, esa es una buena pregunta. La respuesta es, eso es la razón por la cual es tan importante desarrollar mindfulness, porque si desarrollamos el hábito de notar cuando hay cambios en nuestra mente, cuando nuestras emociones aparecen, cuando aparecen pensamientos, podemos darnos cuenta antes, me estoy empezando a enojar, ¿qué tendría que hacer? Algunas veces puede ser que nos podamos agrupar y responder. Lo que es muy importante es que cuando estamos realmente en un enojo enorme acá arriba, es muy difícil decidir y elegir no estar así tremendamente furioso. No podemos encontrar algo mágico que lo resuelva. Pero sí nos podemos dar cuenta cuando estamos furiosos, me estoy descontrolando, ¿qué me podría ayudar? Y eso es algo muy básico. Y eso usualmente lo que implica es crear cierta distancia de lo que me está activando el enojo. Entonces voy a compartir una historia que comparto varias veces. Mi mujer y yo tenemos una relación muy maravillosa, que es fantástica, pero que también es raro que me enoje en el contexto de nuestra relación. Pero me parece que hace 2 años, no sé qué es lo que exactamente pasó, ni siquiera me acuerdo, no me acuerdo ni de por qué estábamos discutiendo, no me acuerdo cuál era el punto, pero no importa lo que pasaba, yo estaba realmente enojado, estaba furioso. Y para mí fue claro que, realmente estoy verdaderamente enojado. Y todo lo que podía decir en eso era, no puedo hablar de esto. Porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a lastimar y iba a hacer las cosas peor. Entonces tengo un cuarto en mi sótano, como el cuarto de música,
que tengo un montón de discos y tengo guitarras electroacústicas y es como el cuarto de sueños para mi versión de 16 años. Y entonces fui a ese cuarto de música, cerré la puerta, puse mi música favorita y simplemente me senté ahí. Y simplemente me senté y escuché y la furia empezó a bajar y después de 20 minutos mi mujer Lisa vino, tocó la puerta y me preguntó, ¿puedo entrar? Me gustaría poder hablar con vos si estás listo. Y yo no estaba listo todavía, había bajado un poco, pero no lo suficiente. Y pude contestarle, ¿me podrías dar más tiempo? Porque sé que ahora estoy tan enojado que cualquier cosa que salga de mí va a lastimar. Y ella me dijo, asentió conmigo y cerró la puerta. Y lo que yo le quería decir es que cuando estaba cerrando esa puerta, no la estaba sacando de mi vida, estaba tratando de abrirme la puerta a mí, porque no había nada que pudiese hacer que fuese valioso para mí. Así que seguí escuchando la música hasta que llegué a ese momento de estar realmente preparado para hablar. Entonces no hay esta situación realmente florida de nuestro enojo en la que podemos controlarlos ahí cuando estamos muy, muy furiosos. Lo importante es reconocer, acá en este momento no puedo, y poder crear una distancia y hacer lo que sea que sepamos que nos ayuda a calmarnos, salir a caminar, escuchar música, disminuir la respiración. Creo que podemos hacer eso en esos momentos. Hay tanto en esa historia. Muchas gracias por compartirlo. Y hay algo tan humano ahí en el que todos nos podemos relacionar. Y sé que hay muchos amigos, sé que hay muchos amigos en esta conversación que se están preguntando qué música escucha Russell en esos momentos. Y probablemente estoy escuchando mucha música de blues y alguien que no logro traducirles quién es. Eh, y probablemente no música mucho más fuerte. Y ese es un punto muy importante. Cuando estamos muy enojados, tendemos a escuchar cosas así que al revés, como refuerzan nuestra enojo, que lo activen, porque resuena con el enojo. Eso está bien si lo que quiero es resonar un poquito con la emoción, pero también a veces queremos algo que nos calme. A veces me pasa que estoy muy triste y a propósito busco música triste para realmente conectarme ahí con la tristeza. Pero si es eso lo que estoy haciendo, si lo que quiero es suavizar el enojo, no voy a poner un grupo que no logro traducir que active mi enojo. Hay algo que quiero comentar de esta historia. Encuentro que hay mucha sabiduría en que hayas creado un espacio seguro en la que puedas ir a regularte. Inclusive el símbolo de ir hacia el sótano, descender, ¿no? Poder ir hacia adentro, hacia abajo. Y sé que la música para vos es tan importante de cómo te conectás con tu alma y con la sensibilidad del mundo. Entonces tenés esta conexión de vinilos, que son tus amigos compasivos de alguna manera, que pueden resonar empáticamente con tus estados
y que podés ir por olas de música y ir calmándote y llevándote a ese lugar de ser la persona que querés ser. Y me parece tan hermoso también que Lisa vino a tocar la puerta y que vos pudiste decirle, no, todavía no estoy listo, pero que cerrar la puerta no es para hacerte sentir mal o sacarte, sino es una manera de una acción sabia de poder estar y poder ofrecerme a la relación de una manera sabia. Entonces me parece algo hermoso de la relación, de cómo ustedes cuidan la relación. Creo que puntualizaste algo de lo que no he hablado lo suficiente. Creo que a veces la gente tiene la idea de que, uy, a veces la vida se vuelve difícil y tengo que lidiar con eso y mostrar mi mejor versión. Y creo que vos pudiste resaltar que yo a propósito creé ese espacio, que una parte es para disfrutar, pero también es un lugar seguro para mí en el que puedo ir a recurrir cuando algo difícil está pasando. Y es algo que trabajo mucho con mis pacientes. ¿Cómo hago y cómo hacen los pacientes para encontrar un lugar en el que se sienta seguro? Y eso de alguna manera nos lleva a estar en nuestra mejor versión cuando nos encontramos con lo difícil. Y no hay una expectativa que podamos ser nuestra mejor versión cuando nos encontramos con lo difícil, sino que nos pueda llevar a eso. Por ejemplo, si sos un jugador de fútbol, no es esperable que puedas jugar fantástico sin practicar. Pero si practicamos, si hay lugares que den soporte a esa versión, cuando nos encontramos con lo difícil, estamos preparados para lidiar con eso. Y entonces también tenés la autoconciencia, la conciencia de poder mirar y registrar el cuerpo, y poder registrar lo que necesito. Entonces yo, por ejemplo, también voy hacia el enojo fácil y mi estrategia es correr, que si corro con música en mis oídos y puedo de alguna manera correr y medio bailar. Entonces después me puedo dar una ducha y entonces ya ahí me encuentro en una situación distinta. Y es algo importante e interesante para mirar, sobre todo para las personas que están en meditación y en prácticas espirituales. Usamos la meditación como una manera de regular nuestras emociones. Sin embargo, para mí, cuando estoy agitado con emociones intensas, sentarme a respirar no me ayuda siempre. A veces me tengo que mover más internamente para surfear la ola. Sí, y a veces puede hasta hacerlo peor, pero por ejemplo la versión enojada de mí no quiere meditar, ¿no? La versión enojada de mí está ahí agitada, no, correr también es algo que uso en esos momentos, y eso es porque usa la energía física del enojo. Y muchas veces uso correr para trabajar con un montón de emociones. Entonces mencionaste al principio de la charla que estabas influenciado de prácticas budistas para lidiar con el enojo. Y a veces en los círculos budistas, son los círculos de compasión, sucede que el enojo es algo que no hay que lidiar, que hay que cultivar los antídotos, el amor, la compasión o la amabilidad. Pero sin embargo, si vamos más profundo en el budismo tibetano, encontramos imágenes como esta. Esta es Hayagriva. Es la versión feroz del Bodhisattva de compasión. A lo mejor nos podemos ver algunas veces en esta versión. ¿Qué aprendiste de la aproximación budista para lidiar con el enojo?
¿Cuál sería una manera sabia de relacionarnos con el enojo que pueda ser parte de la fuerza que queremos cultivar con la compasión en el mundo? Porque muchas veces asociamos la compasión con suavidad, amabilidad y asociamos la violencia con la fortaleza. Y a veces hay una mala comprensión de lo que la compasión realmente significa. ¿Cuál podría ser el rol de la energía de ser movido por la injusticia y de poder querer un resultado más justo? Bueno, ¿y qué pensás de esto, de todas estas preguntas que te acabo de hacer? ¿Cuál es tu posición de la fortaleza que es parte de la compasión y no de la violencia? Sí, pienso que resaltaste algo que es importante al principio para observar, porque a veces la manera que el budismo habla de emociones como el enojo, las personas pueden creer que esto es algo para quitar, para sacarse. Y de alguna manera cuando vemos esta imagen que mostraste, vemos que es parte fundamental de ser humanos. Una de las cosas que yo pude tomar de las prácticas budistas es la habilidad de abrir y abrir cada vez más a todas las experiencias que están ahí. Me acuerdo de una entrevista con un monje tibetano, le preguntaron, y esto es una persona que practicaba por muchos, muchos años, y le preguntaron a este monje, y bueno, vos probablemente no tenés que lidiar con estas cosas que el resto de las personas tiene que lidiar porque meditas mucho. Y no, la única diferencia entre vos y yo es que yo sigo sintiendo todas estas cosas, pero simplemente las noto. Lo que realmente pude llevarme, esta posibilidad de descansar en la presencia y notar las cosas que están sucediendo en nuestra experiencia, las cosas que están fuera de nosotros, pero también las cosas que están dentro de nosotros, pero sin necesariamente de fusionarnos con ellas. Y es la habilidad de poder preguntarnos, uy, mira, tengo un montón de enojo. Por ejemplo, acerca del racismo. O, por ejemplo, cómo mi gobierno está manejando el coronavirus. ¿Y qué quiero hacer con esto? Esa conciencia es el umbral que nos permite cambiar esa energía que viene del enojo y poder transformarla en algo útil, que tiene que ver con la compasión. Y la compasión es un buen ejemplo de esto. Una de las cosas que hablamos mucho en CFT es cuántas malos entendimientos hay acerca de la compasión y de lo que la compasión es. Y a veces las personas tienen esta idea, en la medida en que hacía los grupos en la prisión, por ejemplo, en las primeras veces, de alguna manera los participantes, los hombres, como miraban para otro lado cuando hablaba de la palabra compasión o de terapia basada en la compasión. Y una de las cosas que trataba de ayudarlos a comprender es que la compasión es simplemente lo que hacemos en presencia del sufrimiento. Cuando algo sale mal, cuando estamos luchando, o cuando hay tragedias, o cuando pasan cosas difíciles o feas. Compasión es finalmente lo que hacemos. Entonces, finalmente, el núcleo de la compasión, y de lo que habla Paul Gilbert todo el tiempo, es el coraje. Es este movimiento de ir hacia el sufrimiento y estar ahí y quedarse ahí, mirarlo. Desde la perspectiva budista,
es poder entender las causas y las condiciones que lo producen y mantienen el sufrimiento, de manera tal de que podamos tener una oportunidad de lidiar hábilmente con eso. Finalmente, es ir hacia el sufrimiento lo que hacemos. Y sabemos que en muchas de las formas de enfermedad mental, en los trastornos de ansiedad, en la depresión, en el núcleo de muchos de los problemas es cuando esto que nos asusta, en vez de ir a estar con eso, no hay una tendencia a evitarlo, como tratar de no sentir eso. Inclusive criticarnos y atacarnos a nosotros por tener esa experiencia. Entonces sabemos de esas tendencias que hacen que las cosas sean peor. Y por eso que la compasión es tan poderosa, porque de alguna manera condensa todo eso. Es con coraje afrontar eso y trabajar con eso. Y el enojo puede ser útil para nosotros, para de alguna manera prestar atención y afrontarlo y realmente ir hacia allá. Voy a aproximarme a este problema. El desafío es permitir esa energía que realmente nos mueva, pero también con el reconocimiento de hacer algo útil. Puede ser que el enojo no sea la motivación desde la que me quiero conducir o accionar, pero ¿qué podría ayudar si tengo en cuenta el enojo? Les voy a dar un ejemplo que me apareció hoy. En mi Facebook posteé un pequeño escrito diciendo, entonces, a ver, la gente blanca en Estados Unidos, tenemos que enfocarnos en esto, porque cuando aparece el racismo en mi país, mucha del tiempo, las personas blancas, ¿sí? Pretendemos que no existe. Y para muchos de nosotros es verdad que parece no existir porque no nos afecta, pero sin embargo, al mismo tiempo, personas de color están afectados de muchas, muchas maneras y dañados de muchos modos. Entonces, recientemente aparecieron en los medios las demostraciones de ese daño y han sido tan poderosos que las personas blancas empezaron a despertar. Entonces posteé algo, podemos volver a dormirnos. Esta es nuestra oportunidad de cambiar estas cosas que han estado equivocadas desde los principios de los Estados Unidos. Y entonces yo crecí en Oklahoma y uno de mis amigos de la secundaria de Oklahoma, entonces escribió en ese posteo y dijo, no hay esa opresión. En realidad la gente se siente oprimida porque les dicen eso. Y yo sé dos cosas de esta persona. Yo sé que él es una buena persona, pero también sé que él creció en un mundo que por diseño estaba preparado para ser ignorante, estaba determinado en la ignorancia de lo que le pudiese pasar a las personas de color. Entonces, cuando posteó eso, me enojé. Y hubiese sido tan fácil para mí decir, bueno, él es un estúpido, o cualquier historia sobre él. Y eso es lo que mi versión enojada quería hacer. Pero debajo de eso, la motivación de compasión, lo que dijo es, ese es el tipo de personas que necesitamos incluir para cambiar las cosas. Entonces, en vez de atacarlo directamente, lo que hice fue describir lo que yo quería referir
me acerca de la opresión de manera tal de que pudiese llegarle. Entonces le hice algunas preguntas socráticas. Le dije, bueno, es verdad, entiendo que vos no crees en esto, pero ¿qué pasa si sería real? ¿Cómo sería si las personas de color te pudiesen contar su experiencia, te pudiesen decir cómo se sienten que no es justo? ¿Cómo sería para vos? Entonces lo que hice fue de alguna manera ayudarlo a conectarse con la compasión. Él nunca dijo, bueno, ok, tenés razón, pero la manera en la que se involucró con nosotros se suavizó un poco. Y lo que he visto a lo largo del tiempo es que tenemos ese tipo de interacción si decimos nada bueno salió de ahí. Pero después de unas semanas o de varios años, y podés ver que estuvieron trabajando y procesando eso y cambiaron. Y que a lo mejor a veces no vemos el resultado enseguida, la inversión vale la pena. No hay manera de hacer eso si realmente vamos directo desde el enojo. Necesitamos transformarlo en un medio más hábil. Sí, yo creo que esto describe muy bien los disparadores que tenemos en estos tiempos modernos. Los disparadores han ido evolucionando en algunos contextos que tenía que ver con lucha, huida o parálisis, y ahora esos contextos son Twitter o estos medios virtuales y que se sienten bastante reales por momentos, pero quizás todo el entrenamiento en la compasión te ayudó, pero también el que conocieras a esta persona y que tuvieras a esta persona en el corazón, te ayudó a no deshumanizarlo, porque ese es un verdadero riesgo ahora. Sí nos importan los eventos sociales que deshumanizan, si tomamos una actitud deshumanizante para lidiar con ellos, en realidad estamos aumentándolos, reforzándolos. Y sí, y de algún modo le estás quitando valor al mensaje. Otra de las cosas que me fue muy útil fue de mi entrenamiento budista, no solamente que lo conociera él, porque el budismo, la aspiración, es liberar a todos los seres del sufrimiento, no solamente a mí mismo, a otros, sino a todos los seres del sufrimiento. Y hay diferentes prácticas. Yo no compro necesariamente la idea de la reencarnación, pero una de las meditaciones comunes es imaginarte que todos los seres son tu madre si creemos en la reencarnación. Y si de alguna manera, si pensamos que todos hemos sido madres o padres unos de otros, y entonces no necesito tener un sentido literal de que todos son mi madre, pero ¿cómo sería mirar a las personas de esta manera? ¿Cómo es conectarme con otra persona? Que adentro de esa persona hay una persona hermosa y cualquier conducta que vemos de esa persona, hay condiciones y contextos detrás que hacen total sentido para que esa persona se comporte de esa manera. Entonces, en vez de juzgarlos y atacarlos, ahora hay muchas maneras de ponerme en el lugar opuesto, pero puedo, respecto de cómo se está conduciendo el otro, pero puedo tratarlo con compasión, porque eso es lo que valoro. Y me parece que si podemos empezar con esta asunción, hace que la compasión sea mucho más fácil. Esta es una persona sintiente, más allá de que su comportamiento me esté volviendo loca. Hay causas y condiciones, hay contextos en los que esa conducta de esa persona tiene completo sentido. Entonces me puedo hacer la pregunta, dado lo que está sucediendo, ¿qué sería útil? Y eso para mí es la compasión. Y pueden ver que tiene un poquito de aceptación mindfulness.
dado esto, And ¿qué that's a sería huge útil? practice. I mean, Y eso es una to práctica enorme, to develop that kind of mentalization or empathy, to see desarrollar esa situations that we are mentalización, esa trapped in. If we empatía, imagine ¿no? Por ourselves Trump ejemplo, in our life, for a example, Trump, y si nos imaginamos a to mamá relate Trump, to that and not ¿cómo want sería to eso? just make him suffer because he's Y responsible no for so many solamente persons. querer hacerlo sufrir porque él es It's a responsable del huge practice. sufrimiento de tantas And that practice personas. is Es thinking una gran práctica. with force Es to the es actions como that we oponernos perform con fuerza without falling in the y trap con of thinking as acciones the oppressor, sin like was like deshumanizar al Mandela, opresor, como hizo in Mandela some time, or Gandhi. en sus tiempos, o Gandhi. It's those are high standards Y for esos most son people. altos estándares para muchos de nosotros. Y sí, a veces no podemos hacerlo. Y eso volvemos a ese lugar del cuarto de música. Cuando estamos agitados, por ejemplo, con lo que está haciendo Trump, a lo mejor que puedo hacer es no gritarle al televisor. Pero quizás cuando estoy en un lugar más balanceado, cuando me siento más centrado y balanceado, puedo reflexionar un poco. No necesito deshumanizarlo. Él hace eso lo suficiente ya. Lo que necesito es humanizarlo y entender o tratar de entender cómo alguien se vuelve como él. Y no es tan difícil de hacer, porque si lo miramos a él, él nunca se ve feliz. Cada vez que lo veo, él me frustra, pero también nunca lo veo feliz. Hay millones de fotos de él, muchas horas de video, y nunca literalmente lo vi, una imagen de él de algún modo en una conexión cálida con otra persona en la que se lo viese seguro, conectado, ni con su mujer, ni con su perro, ni con nadie. Y podemos hacer un contraste de esto con Obama y con otras personas en los Estados Unidos y otras figuras públicas en donde se pueden ver muchas fotos de Obama en las que aparecen escenas cálidas y de conexión. Algo que es muy común y que está muy relacionado con el enojo y lo que mantiene el enojo problemático es que hemos evolucionado para sentirnos seguros a través de la conexión y con otras personas en donde nos sentimos aceptados y valorados. Y nuestros primeros contactos nos pueden moldear de modo tal de que no podemos hacer eso. Y lo que algunas personas hacen, y como no se pueden sentir seguros en la conexión con otros, su vida se vuelve una lucha de la dominación. A lo mejor la manera de sentirme seguro con otros es tener más poder, es ser más influyente. Y entonces las interacciones con otras personas, se trata de mantener la dominación, mantener el poder. Y lo que pasa para esas personas, los reguladores, la culpa, por ejemplo, cuando decimos algo difícil a otras personas, no opera para esas personas, porque esta inhabilidad de sentir una conexión puede hacer que aparezca como, no me importa cómo te sientas, estoy enojado con vos. Y entonces lo que refuerza es que me siento más poderoso cuando te lastimo. Y yo pienso que es lo que le pasa a Donald Trump. Por eso me da mucha tristeza. Por eso veo un ser humano que nunca se siente seguro, que está desesperado en ser el hombre más poderoso en la habitación o en el país o en el mundo, porque eso lo ayuda a disminuir un poquito su sensación de amenaza.
pero nunca hay correct. A lot of the seguridad. time we see a lot of threat Sí, mentality in him. podemos ver mucho tiempo una mentalidad de amenaza Exactly. en él, We can see the shame reaction and then y project también that podemos ver to las others. reacciones de vergüenza y cómo It- proyecta esto a otras I've personas. heard you talk about this, how shame also is a good También te escuché hablar de esto, predecessor cómo la of vergüenza es un violence, buen how people deflect predecedor de la negativeness of violencia. what they're done or what they feel or the sense of inadequacy Cuando uno se by siente projecting incómodo con lo que uno violence hace or y reproducing se that siente vergüenza, a veces eso es un precedente de la violencia y eso and también by se ve en las people like Trump, personas en we la see that people cárcel, like Trump. pero seguramente lo podemos ver en Trump. Sí, muchas veces, si bien el enojo es una emoción que viene con la amenaza, también se siente poderosa. Del modo que la ansiedad, el miedo, el duelo no se sienten así. Entonces hay muchas personas que van hacia el enojo para no I think it's sentir a very estas otras key point experiencias más saying vulnerables. Ese creo que es un some punto of clave. us connect with anger because it's easier to connect Algunas de with las anger personas, than with nosotros grief. nos conectamos más fácilmente con el I mean, enojo que con for el instance, duelo de many lo of que us está get pasando. really angry at the fact that we are Muchas de losing 150 nosotros species a day of birds and nos enojamos insects, mucho por la cantidad de or especies that que we estamos have perdiendo día a Uber día. rich people and we still have 10 to 15,000 kids dying of hunger every day. Y vemos que Uber alcanza a muchas personas, pero It's también al mismo easier tiempo to vemos go la to cantidad anger de chicos and que mueren. than Es connecting with fácil the ir al endless grief enojo, that is es fácil that conectar con el enojo loss en vez de and just conectar con el duelo que hay en la pérdida de la injusticia. Sí, hay una sensación de impotencia, de no tener poder que viene con eso. Y me parece que estás marcando algo muy importante, esa sensación poderosa del enojo. Aparece muchas veces en personas que no se sienten poderosas en otras áreas de su vida. Y por eso pienso que la compasión es un antídoto tan importante para el enojo. Porque si de alguna manera necesitamos, para comprometerlos a que trabajen con el enojo, necesitamos darle otras maneras de sentirse poderosos. Y eso es lo que nos ayuda a la compasión. Nos ayuda a afrontar las personas difíciles, pero no desde un lugar de daño, sino desde un lugar de ¿cómo puedo and ayudar? I like to I know that the hour is going very fast. Are you okay with I'm fine, although I can't go too long because I have a thesis defense meeting right after this. Excellent. Okay, so we're going right to the hour. Is that Yeah, fine? To the hour. I can go Excellent. right Bueno, to. entonces vamos a ir exacto hasta la So hora. Russell no puede I also like extenderse porque tiene una to touch a tesis. little bit on Entonces these me gustaría tocar un poquito social movements that have risen estos in temas de los the movimientos second sociales hemisphere. que han What we see aparecido sobre recently todo en el with the último año y sobre immense todo que hemos movement of visto Black Lives Matter recientemente in con el the movimiento de US. Black It's Matters, unprecedented Black from Lives Matters, 1968 que to no have tiene precedentes people desde or to have 1968, ver personas de todos disagreements los or even estados realmente moving saliendo to y cause dando gains and apoyo injustices a este of movimiento y black and denunciando la black injusticia and brown people en in cómo particular las in personas de the color structural están siendo tratadas the structural the way the US is y structuring the cómo system and the está economy. The estructurado coronavirus los has Estados affected Unidos, tanto disproportionately la black and brown salud, y populations cómo and white ver que toda populations esta crisis del coronavirus ha but afectado mucho this más is a las happening personas de color. elsewhere. We saw Pero some también esto está in Chile this pasando en year in otros October lugares, that como por big ejemplo en social Chile. event Tuvimos that is también supposed una, to be tax eh, free, which was a desde un estímulo rise muy in pequeño, the ticket eh, of the public transport cuando se aumentó el road ticket del goes transporte back público, sin embargo apareció un how do you say movimiento this social the straw enorme. that comes back the little Eh, the tipping point es where como si esto hubiese all sido the el punto injustice inicial of en the donde gap toda la between poor and all injusticia inequalities y that todo el people gap everybody entre have, not distintas just the clases y people la of gente se middle hartó, classes and personas de we had a distintas beautiful movement at the clases beginning
y empezó a aparecer un movimiento hermoso en Chile, la gente yendo a la calle, 1.2 millones de personas en Santiago, marchando, sin partidos políticos, todos luchando contra la injusticia, y también hemos visto esto en Estados Unidos, todo a lo largo de Estados Unidos, las personas levantándose y moviéndose para demandar una sociedad más justa, y podemos ver en los dos países una escalada del gobierno aumentando la violencia. Entonces, en el gobierno en Chile aparecieron militares tirando balas, y mucha gente perdió los ojos, por ejemplo. Puedo ver en esos movimientos un lugar positivo del enojo frente a la injusticia. El Dalai Lama llamó a esto una indignación, que puede ser una expresión de la compasión. Esto está mal, tenemos que mover a la sociedad hacia un lugar más justo, pero las cosas se volvieron medio difíciles en los dos países, porque algunas partes se volvieron más violentas, y eso da comida al gobierno para usar los militares en contra de esos actos de violencia. Quisiera hablar un poquito de esto. ¿Cómo verías una terapia sociocompasiva? ¿Cómo se puede encuadrar de forma compasiva? ¿Cómo le podemos dar apoyo a estos movimientos de mover a las sociedades, a unas sociedades más compasivas, pero tampoco quedar perdidos en el enojo cuando vemos este tipo de sufrimiento debido a causas estructurales? Sé que es una pregunta más grande, perdón. Yo creo que una de las cosas más importantes es que hay mucha gente haciéndose esa pregunta. Muchas de las protestas son pacíficas. La mayor parte de las protestas son pacíficas. Si podemos empezar a comprender, ¿no? ¿Cómo podemos entender este enojo histórico que está moviendo de alguna manera estos movimientos? Pude leer algo que escribió una persona de color. The only reason people don't do things like that is that there's a social contract. Claro, ¿por qué no se hace algo diferente? Y es porque hay un contrato social. Si la policía viola el contrato social, ¿por qué no podemos violarlo nosotros? Entonces, desde esa perspectiva, que si sos parte de un grupo, que sos víctima de lo social, ¿por qué vas a querer mantener los límites de esa cultura? Y al mismo tiempo podemos entender que los problemas con la policía en los Estados Unidos, uno de los mayores pulsos de que la policía sea violenta es el miedo. Que les han dicho mucho que las personas, los hombres negros son violentos. Entonces, cuando van a una situación en la que tienen miedo y tienen un arma, generalmente esa situación no termina bien. También podemos mirarlo esto desde una perspectiva de la compasión, y podemos mirar la dinámica que está en juego y usar nuestras voces para hablar de estas cosas y poder mirar a los otros que también están hablando de esto y aumentar y magnificar esas voces. Tengo un montón de papers sobre las dinámicas de racismo y mirar el contexto histórico del racismo y todo ese tipo de cosas, y que pienso que podemos educarnos
¿Y es en este momento mi voz la que es más importante o son esas voces? Y si son esas voces, ¿cómo las magnificamos? ¿Cómo las agrandamos? Y de alguna manera poner ahí afuera un mensaje que trate de comunicar cómo podemos transformar ese enojo en compasión. No lo puedo hacer con todos, pero lo puedo hacer en mi círculo de gente. Lo puedo hacer en el contexto en el que yo interactúo. Si tuviésemos suficiente gente haciendo esto, podríamos ver los movimientos moviéndose hacia lugares positivos. Creo que lo importante no es distraerse de las imágenes gráficas, estas personas están enojadas o estas otras personas están enojadas. Se repiten esas imágenes en los medios y poder ver que mucha gente no quiere la injusticia y poder ayudar a otras personas a que usen sus voces y que estén presentes. Y entonces una pregunta corta, ¿cómo estás haciendo eso vos? ¿Cómo estás llevando el enojo a acciones concretas? En términos de lo que estoy haciendo, lo que pienso hacer. Las dos, lo que quieras, las dos cosas. ¿Cómo podemos trasladar esta indignación compasiva? Primero, me estoy conectando con personas como vos, me conecto con personas y colegas y exploro ideas y cómo podemos hacer algo significativo. También doy una clase sobre diversidad en mi universidad y también estoy en un comité de diversidad en mi universidad para poder hablar de esto y poder educarme a mí mismo para saber lo suficiente para poder actuar de una manera hábil. Entonces tomo bastante tiempo leyendo. Necesitamos saber los medios hábiles para poder ser efectivos. También pienso que mirar el contexto en el que habitamos, cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras comunidades, y poder mirar lo que esté pasando y qué cosas puedo hacer para cambiar las cosas. Por ejemplo, mi vecino es un abogado y él y yo los dos conocemos al el presidente de la ciudad. Entonces estamos explorando ideas de cómo podemos hacer cosas para influenciar. Es fácil sentirse impotente, sin esperanza, cuando miro estos problemas grandes, pero cada conversación que tengo con otra persona que me ayuda a educarme a mí o ayuda a mirar a los otros de otras maneras, eso de algún modo nutre un cambio más grande. Sí, es verdad que muchos de nosotros tenemos distintos estilos y talentos para poner realmente a trabajar la motivación compasiva. Algunas personas dan clases, otras pueden tener conversaciones significativas, cualquier acción es bienvenida. Y creo que sí, que eso señala algo muy importante. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y qué influencias tengo? Por ejemplo, yo tengo un grupo semanal de soporte basado en CFT, que nos juntamos todos los jueves a las 2 de la tarde hora Argentina, a la 1 de la tarde hora Chile, y muchas veces hablamos de racismo y de otras cosas, de opresión y de privilegio, desde la perspectiva de CFT. Por ejemplo, y eso son cosas que yo sé y que puedo hacer y que otras personas no pueden hacer. Sé que Russell, que estamos a tiempo y que ha sido un placer hablar con vos y donde nos has compartido no solamente tu intelecto, sino también tu calidez
y tu corazón en esta conversación. Así que muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. My Spanish is almost non-existent. And thank you very much, Gonzalo, for having me, and for Manuela. Y muchas gracias por tenerme, Gonzalo. I'm going to end the translation for Manuela so we can hear you all. Manuela, muchas gracias, Manu. Thank you for joining us today. Gracias a ustedes. Thank you, Russell, for being here and sharing these so meaningful things with us. It has been my pleasure to translate you, as always. Oh, thank you. So I'm going to go because I have a student who wants to defend his thesis and will be panicking a bit Tengo right que now. ir porque hay una persona que tiene que defender su tesis y le va a agarrar un ataque de pánico si no aparezco. I hope he doesn't get too angry with you. Okay, Oh, take good care. Bye, Russell. Take good care. Everyone. Talk to you soon. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Bien, y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en este encuentro, en este capítulo de Reimaginar lo Humano, expandiendo nuestra imaginación. Así que tenemos un próximo encuentro calendarizado con Margaret Callen el día 16 de julio. Vamos a hablar sobre ecuanimidad en un mundo en llamas. Ella es una maestra de meditación y maestra de compasión, una de las cofundadoras del Compassion Institute y autora principal realmente del programa Mindfulness y Equilibrio Emocional. Y es una amiga a quien quiero mucho. Y vamos a estar juntos el día 16. Cambió la hora original, iba a ser inicialmente 1 hora, ahora va a ser un poco más tarde, así que está esa información publicada en Reimaginar lo Humano, en la página de Cultivar la Mente. Muchísimas gracias, Manu querida, por estar en este rol que no es tu profesión, pero seguro que lo has hecho muy, muy, muy bien. Así que muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por contribuir a que este mensaje llegue a tanta gente. Fantástico. Adiós, querida Manu, y adiós a todos. Gracias por estar hoy. Chao, chao.